Bueno, si no hay dudas en torno a este subtema de la crisis del 29, me gustaría retomar la parte de los regímenes totalitarios, que esto tiene que ver mucho con la reconstrucción de Europa. Por ejemplo, el nazismo, que se da con Adolfo Hitler en Alemania. El fascismo, algunos, por ejemplo, mencionan el fascismo de Italia y el fascismo de España. Incluso muchos mencionan el fascismo de Japón. Fascismo con Benito Mussolini en Italia. Algunos otros mencionan el franquismo o fascismo con Francisco Franco de España y el comunismo con Stalin en la Unión Soviética, el estatismo con Hirohito en Japón. Son los regímenes totalitarios. Recuerden que al término de la Primera Guerra Mundial, estos imperios caen, desaparecen. En 1917 cae el Imperio Ruso. Esto tiene que ver mucho con la Revolución Rusa, que incluso se da en este año, un año antes de terminar la Primera Guerra Mundial, y con esto el zarismo desaparece. Nicolás II, Nicolás I, los Nicolases desaparecen en 1917. Se da todo un proceso para llegar al comunismo y para la creación de la Unión Soviética. Recuerden que en Rusia empieza primero Lenin con estas ideas comunistas, con estas ideas de izquierda, y de hecho se considera como tal marxista. ¿Qué diferencia hay entre comunismo y socialismo? ¿Alguien sabe? En algún momento leí que el socialismo es la teoría, lo que decían, por ejemplo, toda la escuela marxista, desde Karl Marx, por ejemplo, que hablan de esta cuestión de, por ejemplo, lo más sobresaliente es la cuestión del proletariado. Y esto es socialismo. De hecho, justamente Karl Marx es uno de los que ve reflejado esta parte. La revolución industrial, la crítica al capitalismo, de esta expansión, justamente, de este expansionismo, consecuencia de la revolución industrial. Es criticado, de hecho, curiosamente Marx es alemán. Y los alemanes, sobre todo los nazis, odian el socialismo y el comunismo, aunque Marx era alemán. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Bueno, han de saber que Karl Marx tenía un origen judío.
era judío. Desde estas fechas ya se veía el antisemitismo en Alemania, antes de Hitler, de hecho, muchísimo antes de Hitler. ¿Alguien sabe qué es el antisemitismo? Sí comprenden lo que es esta palabra, sino para explicarlo. Sí, odio hacia los judíos. Ya existía el antisemitismo mucho antes de que Hitler llegara como canciller y después Führer. Esa es la diferencia entre comunismo y socialismo. Comunismo es más enfocado hacia esta ideología política que practican algunos países como la Unión Soviética, Cuba, y que veremos otros países más cuando hablemos de la Guerra Fría. Este comunismo critica este capitalismo que viene de la revolución industrial, esta expansión territorial, de mercado, de ver territorios que tengan riquezas naturales, sobre todo minerales, de petróleo, de piedras preciosas, de plata, de oro, por ejemplo, ahorita agua, de pólvora, seda, etcétera. Todo eso, cobre, acero, todo eso es lo que provoca la revolución industrial, consecuencia de la revolución industrial. Se requiere expandir el mercado y obviamente una expansión de mercado necesita territorio para esto, para estas ideas del imperio, expandir un imperio. Para las potencias mundiales, no. Expandirse es tener poderío militar y económico que provoque una influencia, un impacto en otros países que me permitan justamente tener estas riquezas, no nada más territoriales, de hecho eso ya no se requiere, sino más bien permanecer con mi estatus de una buena economía, de poder saquear, porque eso es lo que es, saquear a estos países tercermundistas que son ricos en petróleo, en plata, en bronce, en acero, en gas, en gasolina, en pólvora, en agua, etc. Esa es la diferencia entre potencias imperialistas y potencias mundiales. Entonces estos imperios desaparecen. En 1917 desaparece el imperio ruso debido a la Revolución Rusa. En 1918 el imperio alemán o Prusia desaparece y una de las semejanzas que tiene justamente Alemania, Italia y Japón
es que en este periodo entre guerras, con los cambios que se están presentando en estos tres países, se dan cuenta que el parlamento no sirve. Por ejemplo, con Hiroshito en Japón, repudia todo lo relacionado con la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué consideran? Era democrático antes Japón, pero también ¿por qué repudia todo lo que tiene que ver con la democracia? ¿Con quién pelea en la Segunda Guerra Mundial Japón? ¿Alguien recuerda? Con Estados Unidos. Y no hay país más democrático y que se considere más democrático que Estados Unidos. Por eso repudia estas ideas Japón, principalmente Hiroshito. Pero también, por otro lado, no sirvió en la democracia el parlamento en Japón. Empezaron a correr rumores de que robaban, de corrupción, etc. Y en el caso de, por ejemplo, el nazismo en Alemania con Hitler, pasa casi lo mismo. De hecho, no sé si han visto películas de justamente de la Segunda Guerra Mundial, los cambios que hay en Alemania, principalmente pasan a Alemania. Pasan cuando queman archivos del Parlamento. Cuando van y también encarcelan a los que están dentro del Parlamento. Hitler llega justamente por golpes de Estado que se dan. Incluso Hitler es encarcelado. Hitler tiene también una idea política de extrema derecha. Eso es lo que lo hace un régimen totalitario al nazismo. En el caso de Japón, con el estatismo de Hiroshito, también Hiroshito tiene una idea de extrema derecha, una ideología política de extrema derecha. Hiroshito viene de una dinastía. De hecho, su padre era samurái. Ahí está un dato importante también sobre todo para quienes nos gustan, me incluyo, las artes marciales, porque muestra a Hiroshito que viene de una clase media de Japón, viene de una dinastía. También muestra que en ese periodo, si acá en Europa se estaban derrumbando, estaban justamente decayendo los imperios, en Asia seguían las dinastías. China seguía teniendo dinastías. No es raro que después se haya pasado y se haya convertido a un comunismo con ciertos elementos capitalistas, que ahí sí tiene mucho que ver también con cómo se dieron los cambios en China, y que aprendió o quiso aprender de los errores del capitalismo norteamericano y de los errores del comunismo ruso. En el caso de Japón, estos cambios llegan en forma de regímenes totalitarios, con ideas políticas de extrema derecha, igual que en Alemania, igual que con el fascismo de Benito Mussolini en Italia. Mussolini, de hecho,
perteneció a los camisas negras. Los camisas negras lo pusieron en el poder y los camisas negras tienen que ver mucho con el pueblo. El pueblo colocó a estos líderes, Hitler, a Mussolini y a Hirohito. Incluso a Franco también, en España. También España tiene toda una historia, la guerra civil, etcétera, que también muestra que justamente es el imperio no sirve para ellos. No sirve para ellos esta parte del reino que tenía España y que aún así, pese a todo, sigue existiendo, pero con ciertos cambios. Y bueno, en el caso de la Unión Soviética, ¿alguien sabe cuándo se crea la Unión Soviética? ¿En qué año? En 1922 se crea la Unión Soviética. Qué curioso que en ese año caiga el Imperio Otomano. ¿Por qué es curioso? Porque justamente la Unión Soviética, todos estos países de hecho, Alemania, Italia, Japón, España, la Unión Soviética, tienen esta idea de expandirse territorialmente, de seguir con esta idea de imperio. Ya no existen los imperios, pero nos podemos seguir expandiendo territorialmente hablando. De hecho, estos cambios de pasar de potencias imperialistas a potencias mundiales tiene mucho que ver con los cambios que se están presentando. Ellos siguen teniendo la idea de expandirse territorialmente y la Unión Soviética, al crearse, justamente se expande territorialmente. Recuerden que al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania lo castiga no nada más con que tiene que indemnizar a los países que quedaron en ruinas por la Primera Guerra Mundial, sino que también lo castigan con quitarle colonias y territorio. Mucho de ese territorio tiene que ver justamente con la creación de la Unión Soviética, pero también el hecho de que este Imperio Otomano, el Imperio Otomano, recuerden, tenía una parte de países que pertenecían a África, una parte de países que pertenecían a Europa y la gran mayoría de sus países, más bien territorios, pertenecían a Asia. Y muchos de estos territorios que pertenecían al Imperio Otomano se adueñó Rusia cuando se crea la Unión Soviética. De hecho, por eso tiene un cierto coraje Alemania, porque muchos de los territorios que le pertenecían a Alemania, al Imperio Alemán o a Prusia, eran parte, cuando se crea la Unión Soviética, se los apropia y eran del Imperio Alemán. Y por otro lado, también esto crea cierto disgusto con, por ejemplo, Japón.
Muchas de las razones por las cuales empieza la Primera y la Segunda Guerra Mundial, insisto, es por esta consecuencia que deja la revolución industrial y que tiene que ver con el expandirse eh, territorialmente hablando, pero también una expansión de mercado, de justamente del capitalismo y de esta derecha que, que mencionaban, los países donde justamente inició esto, Inglaterra y Francia. Y estos países lo repudian. A ellos no les sirvió. Recuerden que los cambios del siglo de las luces y de la revolución industrial llegaron de manera tardía en países como Alemania, la Unión Soviética, Italia, incluso Japón. Japón sigue siendo una dinastía. Ahí se ve cómo se están presentando estos cambios. No sé si exista hasta aquí alguna duda. Ok. Puntos importantes a considerar para la siguiente semana. El siglo de las luces, que habla de este uso de la razón y que al usar la razón en un avance tecnocientífico sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. El uso de la razón te permite hacer las cosas bien. Por eso nos diferenciamos de los animales, por el uso de la razón. Revolución industrial. Esta transformación de los países entre lo rural y lo urbano, pero también el crearse avances las fábricas, por ejemplo, el tener avances tecnocientíficos que justamente inician en la revolución industrial, la maquinaria, etc. Esto trae como consecuencia la expansión territorial, la expansión de mercado y también con ello que imperios, potencias imperialistas, requieran, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, países que entran justamente en las transformaciones del siglo de las luces y de la revolución industrial de manera tardía, requieren necesariamente expandir su territorio para expandir su mercado, para su pleno desarrollo económico. Entonces, esto es importante de la revolución industrial, la expansión. La revolución francesa, desde aquí se habla de derechos humanos como la fraternidad, la igualdad, la libertad, desde la Revolución Francesa de 1789. La guerra franco-prusiana, que la de 1870 se gana por lo que hoy conocemos como Alemania, con un personaje importante de nombre Otto Bismarck, que tiene esta idea de unificar el antiguo imperio austrohúngaro. Y este dato es importante porque en la Segunda Guerra Mundial, justamente el Tercer Reich y esta idea de unificar este viejo imperio austrohúngaro la tiene Adolfo Hitler. El rescata de Otto von Bismarck, y esta guerra es significativa
para Alemania y para Francia. Tienen conflictos Alemania y Francia que no se han resuelto y que incluso provocan que en la Segunda Guerra Mundial invada Alemania a Francia. Por otro lado, la extinción, la caída de los imperios austrohúngaro, el imperio ruso, el alemán y el otomano, que provocan regímenes totalitarios que se van a ver ya reflejados con justamente cierta violencia del mismo pueblo. Recordemos que los pueblos son los que colocan a estos regímenes totalitarios en la mayoría de estos países. Se muestra con violencia principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Estas alianzas son importantes y significativas. La alianza, por ejemplo, entre el Imperio Austrohúngaro y Prusia, lo que hoy conocemos como Alemania, explicará el por qué en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania, por ejemplo, invade Austria, no es una invasión como la invasión de Francia, es una invasión de común acuerdo. Están de acuerdo porque Austria también comparte esta idea de la unificación del antiguo imperio austrohúngaro y por esta alianza que tenían en la Primera Guerra Mundial. La triple alianza o triple entente entre Gran Bretaña, Francia, Rusia y Serbia. Serbia deja de existir al término de la Primera Guerra Mundial, pero esta alianza sigue en la Segunda Guerra Mundial entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, y después se agrega Estados Unidos. La Primera Guerra chino-japonesa o sino-japonesa de 1894 a 1895, porque la Segunda Guerra entre China y Japón se da justamente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es importante estos datos. La crisis del 29 en Estados Unidos, que afecta a Japón, que explica, es una razón por la cual Japón pelea en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, pero también esta es otra razón. La Segunda Guerra chino-japonesa, que se da en donde Japón pretende invadir a China, interviene Estados Unidos. No sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario. ¿Qué les llamó la atención? Quienes vieron documentales, películas, videos de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, lo que más llama la atención son los avances tecnocientíficos, en donde justamente desde el siglo de las luces y la revolución industrial se consideraba que los avances tecnocientíficos eran para mejorar las condiciones de las personas, la calidad de vida de las personas, y en la Primera Guerra Mundial justamente se dan los avances tecnocientíficos y no son para mejorar la calidad de vida de las personas, sino para justamente una guerra. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ¿sabían ustedes que es la primera guerra en donde se utilizan tanques? No se habían utilizado tanques. ¿Sabe alguien quién empieza a utilizar tanques? ¿Qué país? Es Inglaterra, después Francia. Aquí se ve incluso
el, que los avances tecnocientíficos, justamente por este desarrollo por el cual ya habían pasado estos países de la revolución industrial y del siglo de las luces, le ganan por mucho a países como Alemania, como Rusia, en la tecnología. Alemania no tiene tanques hasta después. Alemania sí, lo que sí es cierto, igual que Rusia, son países muy inteligentes que han aprendido de sus justamente enemigos, justamente de otros países, han aprendido de su historia. Alemania, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, eh, aprendió mucho de la Primera Guerra Mundial. Rusia igual. Tanto así que pretenden no cometer los mismos errores de la Primera Guerra Mundial. Se dan cuenta también que en la Primera Guerra Mundial se habla todavía mucho de la agricultura, de esta relación que existía entre los animales y las personas. Tanto así que siguen existiendo países que en la Primera Guerra Mundial utilizan animales como caballos, por ejemplo, en combate, ¿no es así? Por eso el tanque es un invento, wow, innovador. No sé si existe alguna otra duda o comentario. De todas maneras, chicos, si no hay dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades, ya sea que se atoraran en la aplicación, en el uso de ella, en un concepto, en cómo guardar su archivo con la nomenclatura que se menciona en la rúbrica, etcétera, me lo pueden hacer saber en la mensajería de la plataforma, en mi correo electrónico institucional o en el foro Aprendiendo. Entonces, si no hay más dudas ni comentarios, doy por finalizada esta sesión. Les deseo mucho éxito en esta semana 1 del módulo 10. Eh, que tengan una excelente tarde-noche en compañía también de sus seres queridos, que se la pasen este fin de semana, que tengan un buen fin de semana en compañía de sus seres queridos. Y entonces daré por finalizada esta sesión.